Estamos nosotros en las manos del Señor. Damos gracias por este tiempo que vamos a tener y un día más, una oportunidad más de escuchar su santa palabra. Vamos a seguir con el estudio que hemos estado teniendo ya hace, me parece que ya son meses que llevamos con este estudio de los atributos de Dios. Vamos a recordar un poquito de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos acerca de la eternidad de Dios. Entendimos que Dios es eterno y al entender que Dios es eterno pudimos comprender que Dios no tendría un principio ni un fin porque Él es eterno. O sea que Él ha vivido por siempre. También podemos entender que si Él es eterno, su palabra también tendría que ser eterna. Y que si su palabra era eterna, las promesas que están en la Biblia también eran eternas. Y que si sus palabras son eternas, entonces el cuidado que Dios dice que va a tener en la Biblia con su pueblo también es eterno. Entonces nosotros podemos tener ese gozo y alegría que Dios siempre nos va a estar cuidando porque Él es eterno. También aprendimos que al entender la eternidad de Dios, teníamos que honrarle, alabarle y glorificarle porque era digno de alabanza. Ahora vamos a hablar acerca de la autoexistencia de Dios. Es un punto muy hermoso e importante. La autoexistencia de Dios. Dios es autoexistente. Dios existe por Él mismo. La base de su existencia se encuentra en Él mismo. Eso es la autoexistencia. O sea que Él no tuvo nadie que crearle, sino Él mismo existe por Él mismo. Sin embargo, nosotros no somos autoexistentes. Nosotros tenemos una causa. A nosotros alguien nos creó. Pero cuando nosotros encontramos con Dios, resulta que Dios es autoexistente, que Él existe por Él mismo. O sea que a Él nadie lo creó. Su existencia, su autoexistencia. Una de las verdades más que nos infunde más reverencia y humildad ante Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad o de dependencia. Él existe completamente de su voluntad, de su felicidad. No depende de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Dios es el único ser que es verdaderamente autosistente, autosustentador, autosuficiente, dependiente y libre. Esto es algo hermoso porque cuando nosotros decimos Dios es autosuficiente, Él es autoexistente. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, eso se refiere a que si Él es autoexistente, Él también tiene que ser dependiente, tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque Él no depende de nadie. Ahora, voy a poner un ejemplo. Nosotros como seres humanos dependemos de cosas. Por ejemplo, muchas personas dependen de dinero para ser felices. Otras personas necesitan tener personas a su alrededor para poder tener una felicidad en sus vidas. ¿Ya? Y dependemos de algo para ya sea feliz o sea para la salud. Dependemos siempre de cualquier tipo de cosa nosotros como seres humanos. Pero Dios, al ser autoexistente, Él también va a ser autosuficiente. Entonces a Dios no necesita nada para ser feliz. ¿Por qué? Porque Él es autosuficiente, ¿ya? Ahora, Dios es autosuficiente, pero nosotros no somos autosuficientes. Nosotros dependemos de alguien. Todo lo que Dios creó, el cielo, la tierra, lo conocido y no conocido, depende de Dios. Y nuestra existencia depende de Dios también. Por ejemplo, muchas personas dicen que Dios se sentía solo. Dicen unas personas que Dios se sentía solo y por esta razón dice que Dios creó el universo y creó al ser humano.
Pero esto es una herejía. ¿Por qué esto es una herejía? Porque Dios es autosuficiente. Dios no necesita a nosotros. Él puede estar solo. ¿Por qué? Porque Él es autosuficiente. Él no necesita de nada para ser feliz. Él no necesita amor, porque Él es autosuficiente. Él es amor. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros, como seres humanos, sí necesitamos de todas estas cosas. Nosotros necesitamos del cariño, nosotros necesitamos el amor y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero sin embargo, Dios no necesita nada de esto. ¿Por qué? Porque Él es autosuficiente. Él depende de Él mismo, su felicidad, su amor, su fidelidad, todo esto depende de Él. Hay personas que enseñan también que Dios creó el universo. ¿Por qué? Creó el universo y nos creó a nosotros como seres humanos para que le ayudemos a administrar el universo. Y esto también es una herejía, porque vuelvo a decirles, Dios es autosuficiente, Él no necesita de nadie, Él puede hacer las cosas por Él mismo. Pero si Él nos creó a nosotros, es para manifestar o para extender su bondad y su gloria. Es algo que debemos de tener siempre en mente y estar seguros. En las Escrituras, un nombre que se le da a una persona siempre tiene un significado de su carácter, ¿ya? Y hoy vamos a entender este nombre que se le atribuye a Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice este versículo. Este versículo se encuentra, dice que cuando Moisés estaba caminando en el desierto. Y dice que de repente Moisés caminaba en el desierto y vio una zarza que ardía. Las zarzas siempre que arden se apagan al instante, o sea, no pueden durar máximo 30 segundos, duran prendida y de ahí se tiene que apagar. Pero resulta que la zarza que estaba viendo Moisés no se apagaba. Entonces dice que de repente sube Moisés a ese lugar y cuando de repente entra en ese lugar donde la zarza estaba ardiendo, él escucha una voz que le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Entonces el Señor le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo Israel. Y yo te voy a mandar a ti, Moisés, en rescate. Vas a ir en representación mía. Entonces Moisés le dice, Señor, pero si ellos me preguntan, ¿quién me envió? ¿Quién les voy a decir que me envió? Entonces ahí Dios dice, si ellos te preguntan quién soy yo, tú le vas a decir que yo soy el que soy. Éxodo 3, versículo 14 dice, yo soy el que soy. ¿Se dan cuenta? Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Jesús dijo, yo soy el que soy. Este nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada o depende de ninguna cosa, persona fuera de sí mismo. La naturaleza de Dios es de existir y por eso Él simplemente es sin esfuerzo. Dios no tiene ninguna necesidad para suplir algún vacío en su corazón o ningún propósito que quiera de ayuda de otra persona. ¿Por qué Dios no necesita de nada de esto? Porque Él es autosuficiente. Porque Él no necesita de nada. Él es quien es. Pero sin embargo, nosotros sí necesitamos de alguien para subsistir. Nosotros somos seres humanos y como seres humanos necesitamos de cosas para vivir. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos.
pero yo no, sino la gracia de Dios en mí. Dice el apóstol Pablo, todo lo que soy es por la gracia de Dios. Si nosotros estamos en este mundo, es por la gracia de Dios. Si Dios nos ha permitido a nosotros nacer, es por la gracia de Dios. Y si nosotros llegamos a ser alguien en esta vida, es por la gracia de Dios también. ¿Por qué es por la gracia de Dios? Por ejemplo, muchos llegan a ser abogados, arquitectos, ingenieros y dicen, yo soy porque yo me esforcé. Pero eso no es así. Ellos son lo que son por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios les ha llenado de vida para que ellos puedan llegar a adquirir esa posición que hoy tienen. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es en base a la gracia de Dios. Si hoy nosotros tenemos una familia, es por la gracia de Dios que Dios nos ha permitido formar una familia. Hay personas que no tienen ese privilegio, vuelta. Hay personas que en medio del nacimiento mueren, o sea, no logran nacer. Pero nosotros por la gracia de Dios hemos nacido. Y por la gracia de Dios hemos formado una familia. Y por la gracia de Dios vamos a seguir viviendo. Y por la gracia de Dios nos encontramos escuchando la palabra de Dios. Entonces, todo lo que sucede en nuestras vidas es por la gracia de Dios. Ahora, el único que puede declarar, yo soy el que soy, por mi virtud, de mis propias perfecciones y poder. ¿Quién es el único que puede declarar estas palabras? Solamente Dios. Porque Dios dice que Él es el que es. Dice, yo soy el que soy. Yo dependo de mí mismo. Yo dependo de mi poder. Yo dependo de mi fuerza. Yo dependo de mi sabiduría. Yo dependo de todo lo que yo soy. Yo no necesito de algo externo. Yo estoy bien como estoy porque yo soy perfecto. Pero sin embargo nosotros dependemos de Él. Toda la humanidad depende de Dios. Ahora vamos a escudriñar en las Escrituras. Ahora vamos a escudriñar en las Escrituras algo que nos habla más acerca de la autoexistencia de Dios y la autosuficiencia y la plenitud de Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias del Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9 dice la Biblia: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Dios es la fuente de vida, y toda la vida parte de Él. Toda la vida parte de Él, porque Él es la fuente de la vida. Todo parte de Dios. Cuando Dios dice que Él es el manantial, está diciendo que Él es la fuente de toda vida, y se hace referencia a la creación y a la humanidad. Él es esa fuente que permite que el mundo siga viviendo. Dice que todo el mundo está bajo el cuidado de Dios. Y si el mundo no se ha acabado, es porque Dios no lo ha permitido. Entonces, todo depende de Dios. Dice la Biblia que Dios ha designado un día para que nazcamos y un día para que muramos. Pero todo está en las manos de Dios. Entonces nosotros dependemos de Dios. Es algo que tenemos que tener en nuestros corazones. Nosotros no tenemos que estar asustados porque ¿qué pasará el día de mañana? ¿Qué va a ser de mí pasado mañana? ¿Estaré bien? ¿No estaré bien? Tenemos que vivir confiados. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si nuestras vidas están en las manos de Dios, eso significa que Dios ya tiene una fecha en la cual yo voy a partir. Entonces yo no tengo que estar asustado.
¿Será que voy a morir mañana? ¿Será que voy a vivir en 10 años? ¿Será que voy a estar aquí? Estemos tranquilos, porque Dios dice que ya ha designado un día para nacer y un día para morir. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice en este tiempo? Pónganse a cuentas conmigo, porque cuando llegue su partida, ustedes van a vivir en paz. Pero si ustedes no se han puesto a cuentas conmigo, entonces ahí llega el sufrimiento. Pero Dios dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dios ha venido a darnos una vida y una vida en abundancia. Pero para nosotros recibir esa vida la tenemos que decidir hoy día. Cada día que nos levantamos, nosotros tenemos que decidir qué vida vamos a llevar. O vamos a seguir a Jesucristo, o vamos a seguir a nuestras personas. Entonces nosotros tomamos la decisión, obedecemos a Cristo o seguimos viviendo una vida sin Cristo. Pero dice que Dios nos ha dado un tiempo, y este tiempo que el ser humano tiene que encargarse de buscar de Dios. Y dice que Dios está cercano a cada uno de nosotros. Dice que Jesucristo una vez estaba pasando por Samaria y se acercó a Samaria, y dice que una mujer estaba sacando agua de un puente, de un pozo. Y este pozo se llamaba el pozo de Jacob. Y dice que Jesús le dijo estas palabras de esa mujer. Esa mujer estaba sacando el agua, pero Jesús le dice estas palabras: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. ¿Se dan cuenta? Jesucristo es esa fuente que sacia nuestras necesidades. Antes de yo llegar a Jesucristo, yo me sentía vacío. Sentía un vacío en mi corazón y sentía que algo me faltaba, pero yo no sabía qué era lo que me faltaba. Y eso que me faltaba era Dios. Yo no me sentía conforme con mi manera de ser. Yo no me sentía conforme como yo soy, sino yo siempre quería ser mejor, y me excusaba y buscaba el dinero y buscaba los placeres y buscaba todo lo que sea un deleite para mi vida. ¿Por qué? Porque había un vacío en mi vida. Pero cuando yo bebí de esa agua de la vida, mi vida cambió. Ya no tengo que buscar placeres. ¿Por qué? Porque he bebido de esa agua de la vida, la cual Dios está ofreciendo a toda la humanidad. Pero mientras nosotros no bebamos de esa agua, no vamos a entender lo que Dios quiere decirnos. Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la fuente, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente Dios nos ofrece salvación. Dios no nos está cobrando para salvarnos. Dios no nos está pidiendo dinero para salvarnos. Dios no nos está pidiendo nada. Sino Dios nos está diciendo: vengan a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Dios quiere darnos una vida, y una vida en abundancia. En Jesucristo hay paz. En Jesucristo hay amor. En Jesucristo, cuando nosotros nos sentimos despreciados, en Él está nuestro refugio. Cuando nosotros nos sentimos mal, corremos a Jesucristo y Él nos espera con los brazos abiertos. Porque dice que Él es la fuente de la vida. Ya no necesitamos buscar nada aparte de Jesucristo, sino ahora vivimos con Él, porque hemos entendido que Él es Dios, que Él es el único verdadero y Él es el único que existe, y no hay Dios fuera de Él. Entonces, Jesucristo
es la fuente de vida. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 26. Perdón. Dice Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Cuando dice que Él tiene vida en sí mismo, está diciendo que Él no necesita de nada porque Él depende de Él mismo. Él tiene vida en sí mismo. Él no necesita de nada para vivir. El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo también tiene vida en sí mismo, dice la palabra de Dios. La vida o la existencia de Dios no proviene de una persona o una cosa. Él simplemente existe por Él mismo, porque Él es la fuente de vida. De Él nace todo lo que hoy existe, pero sin Él nada de lo que hoy existe sería posible que existiera. La existencia es parte de su naturaleza, la existencia de todo lo demás, visible o invisible, animado o inanimado, depende de Él. Solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o dependencia. Eso es algo hermoso porque Dios no depende de nada, sino nosotros dependemos de Dios. Y eso nos tiene que nosotros llenar de confianza. Porque imaginémonos que Dios dependa de algo. Si Dios dependiera de algo, entonces nosotros tendríamos que estar asustados. Porque imaginémonos que ese algo le pase algo. ¿Y qué va a pasar con Dios si Dios depende de eso? Va a dejar de ser Dios. Pero la Biblia dice que Dios no depende de nada. Entonces eso nos llena de confianza y nos tiene que llenar de alegría porque podemos confiar en Él. Porque Él no cambia. La autosuficiencia de Dios es una declaración de su infinita grandeza y su lugar exaltado sobre su creación. Todo depende de Él por su misma existencia, pero Él no depende de nadie. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 31. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 31. Perdón, dice la Biblia. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 31. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitare algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos. Somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra,
o escultura de arte, de imaginaciones de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en este lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberlo levantado de los muertos. Amén. El apóstol Pablo dice que se encontraba en Atenas. Atenas era la cuna de la filosofía. Entonces dice que estos atenienses eran muy religiosos. ¿Cómo podemos saber que ellos eran religiosos? Porque tenían muchas esculturas. No sé si ustedes han visto alguna película mexicana. En alguna película mexicana ustedes han visto que tienen una escultura a la Santa Muerte, una escultura al San Juditas, una escultura a la Virgen María, una escultura a otra a la Virgen de Guadalupe, y tienen bastantísimas esculturas, ¿no es cierto? Porque ellos tienen temor. Por eso es que ahí sale la religión. Entonces, los atenienses eran personas que temían a Dios, pero no sabían quién era el verdadero Dios, sino se habían dejado influenciar por aquellos filósofos de esos tiempos. Unos adoraban al sol, otros adoraban a la luna, otros adoraban a los hombres, otros adoraban al César. Entonces, había muchas maneras de adorar. Pero Pablo dice que en medio de todos esos altares que ellos habían tenido, dice que tenían un altar vacío. Y en ese altar decía, al Dios no conocido. Entonces Pablo dice, ese Dios que ustedes no conocen es al Dios al que les vengo yo a decir que crean. Al Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces Pablo, una vez que les comenta esto, empieza a hablar acerca de la idolatría. La idolatría es algo muy malo delante de los ojos de Dios. Porque nosotros, al entender que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, no tenemos que hacerle a Dios semejante a una escultura o semejante a la creación, porque Dios es el que creó la creación. Entonces, si Dios creó la creación, Dios no puede estar relacionado en la creación. Dios no puede ser el sol, Dios no puede ser la luna, Dios no puede ser las estrellas o los árboles, porque eso forma parte de la creación. Dios creó eso, pero muchos hasta el día de hoy siguen creyendo en estas cosas. Pero Pablo dice, todo eso es idolatría. Ahora vamos a ver 3 enseñanzas que podemos sacar de estos pasajes. Estas enseñanzas van de acuerdo a la suficiencia de Dios y la relación con su creación. Entonces, Hechos capítulo 17, versículo 24. Vamos a analizar con tranquilidad. Hechos 17, versículo 24. Hechos 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, miren lo que escuchamos, dice, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Entonces, si Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe, Dios está diciendo, yo soy Dios de toda la creación. En el tiempo antiguo, los judíos creían que Dios solamente era el Dios de los judíos. Pero la Biblia no enseña eso. Dios dice, yo soy Dios de todo el universo. Santiago capítulo 3, versículo 29 al 30. Santiago 3, versículo 29 al 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Entonces la Biblia nos quiere enseñar que Dios es uno.
para que no estemos adorando a otros dioses, sino adoremos al único Dios que creó los cielos y la tierra, Jesucristo, y todo lo que en Él hay. Entonces, la idolatría es algo que Dios no lo acepta. ¿Por qué Dios no acepta la idolatría? Porque al nosotros ver la creación da testimonio que alguien sobrenatural creó todo lo que nosotros vemos. Entonces la idolatría es algo insensato. También podemos ver que dice este versículo, dice que Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Dios no mora en templos por manos humanas. Muchas personas, muchos siervos han tratado de construir templos grandes, han tratado de construir catedrales, y estas catedrales las hacen lujosas. Por ejemplo, si nosotros hemos escuchado acerca del Vaticano, el Vaticano dice que es un lugar que está valorizado en millones y en millones y en millones. Ya, pero Dios dice, yo no vivo en templos hechos por manos de hombres. ¿Por qué Dios nos dice, yo no vivo en templos hechos por manos humanas? Porque muchas personas, cuando quieren buscar de Dios, ¿qué es lo que hacen? Corren a las iglesias, corren a las catedrales, pero Dios les dice, yo no habito en esos lugares. Yo estoy en todos los lugares del mundo. Si ustedes quieren buscar de Dios, en el lugar donde ustedes se encuentren, solamente tienen que doblar sus rodillas y con un corazón humilde clamar en el nombre de Jesús, y Dios va a responder sus oraciones. Pero personas, al malentender las escrituras, ahora hay personas que piensan que solo Dios se encuentra en los templos. Por eso nosotros que venimos de Latinoamérica, ustedes se han dado cuenta en las catedrales, cuando nosotros íbamos a entrar, primero antes de entrar entrábamos, nos parábamos en la puerta, entonces nos santiguábamos, entrábamos calladitos sin hacer bulla, nos sentábamos, orábamos una oración y salíamos. Y salíamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque en el templo pensábamos que estaba Dios, y porque pensábamos que en el templo estaba Dios, nosotros actuábamos de una manera buena, o sea, estábamos humildes como que nada hacemos. Pero cuando salíamos afuera, se nos olvidaba que Dios también está en la parte de afuera, porque la Biblia dice que Dios es omnipresente, que Dios se encuentra en todos los lugares. ¿Ya? Es algo que quiero que siempre se quede en sus corazones. Si nosotros nos acercamos con un corazón humilde, en el nombre de Jesús, Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Isaías 66, versículo 1 al 12. Isaías 66, versículo 1 al 2. Isaías 66, versículo 1 al 2. Esto nos habla acerca de la omnipresencia de Dios. Por eso es algo insensato nosotros hacerle templos a Dios para que Él habite por Él, porque Él no se limita en vivir en un templo. Dice la Biblia, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces se dan cuenta de lo que dice Dios. Yo creé todo, dice. Yo, dice Jehová, yo creé todo lo que ustedes ven. Y yo no habito en templos hechos por manos humanas. Yo me encuentro en todos los lugares. Pero dice, pero yo voy a escuchar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquel que es pobre y humilde y tiembla a mi palabra. La Biblia dice que nosotros,
al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿por qué nosotros podemos ser el templo de Dios? Porque nosotros no somos hechos por manos humanas, sino Dios nos hizo a nosotros con sus propias manos. Entonces, Dios quiere que tengamos reverencia, no solamente en el templo, sino en todos los lugares. Y que no hagamos idolatría, porque Dios se encuentra en todos los lugares que estamos nosotros presentes. Dios se encuentra en cada rincón de su casa. Si usted tiene una necesidad, doble sus rodillas y Dios escuchará su llamado. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Si nosotros clamamos a Dios, Dios promete respondernos. También dice que Dios no es servido por manos humanas. Recuerden, Dios no es servido por manos humanas. Dice Hechos 17, versículo 25, dice. Hechos 17, versículo 25, dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Dice que Dios no necesita nada, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. En la cultura antigua, los filósofos decían que un Dios necesitaba las ofrendas de nosotros. ¿Para qué? Para ser más perfecto. Pero la Biblia dice que Dios es autosuficiente. Él no necesita de nada. Él ya es perfecto. La Biblia nos enseña que el verdadero Dios no depende de nosotros, sino nosotros dependemos de Él, porque Él es la fuente de la vida. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Por ejemplo, Dios no necesita que nosotros leamos la Biblia. Nosotros necesitamos la Biblia, porque si no, no podemos entenderle a Dios. Dios no necesita que oremos. Nosotros necesitamos orar. ¿Para qué? Para dejarle nuestras aflicciones en las manos de Dios. Dios no necesita que nosotros nos portemos bien. Nosotros necesitamos portarnos bien. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Dios. Y eso es algo hermoso. Dependemos de Dios. Isaías 42, versículo 5. Isaías 42, versículo 5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ellos andan. Dios no tiene necesidades, pero Él es el que suple nuestras necesidades. Dios no tiene necesidades, pero Él es el que suple nuestras necesidades. Él es perfecto. Cuando nosotros decimos que una persona es perfecta, estamos diciendo que Él no necesita nada. Y Dios es autosuficiente. Y si Él es autosuficiente, Él no necesita de nada, porque Él es autosuficiente en Él mismo. Pero sin embargo nosotros dependemos de Él. Dependemos de Dios. Voy a leer el último pasaje que nos habla acerca de la autosuficiencia y la relación que tiene Dios con nosotros. Salmos capítulo 50, versículo 8 al 15. Salmos versículo 50, versículo 8 al 15. Salmos versículo 50, versículo 8 al 15. Dice la Biblia: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabritos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque,
y los millares de los animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabritos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, y te libraré, y tú me honrarás. Dice el Señor no está reprochando. En el tiempo antiguo dice que el pueblo de Israel sacrificaba animales para Dios, pero Dios había, ¿cómo se dice esta palabra? Estipulado. Dios había estipulado que su pueblo, cada vez que pecara, llevara un animal para sacrificio, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel empezó a llevar animales para el sacrificio cada vez que pecaron, pero empezó a ser continuo, cada vez iban más a donde el sacerdote, para que el sacerdote matara a un animal, ¿ya? Pero en eso que ellos iban llevando un animal, Dios había dicho, si ustedes van a sacrificar un animal por sus pecados, el animal tiene que ser bueno. O sea, por ejemplo, si vamos a sacrificar un cordero, el cordero tiene que ser bueno. No me van a dar un cordero malo. Y los israelitas empezaron a traer corderos ciegos, corderos tuertos, corderos que estaban malos. Y esos animales iban a sacrificar a Dios. Y aparte de sacrificar esos animales a Dios, ellos empezaron a tomarle a burla los sacrificios de Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a decir, como muchos cristianos que dicen a hoy, peco hoy y el Señor me perdona mañana, entonces no importa. Entonces ellos decían, como yo puedo pecar hoy y voy mañana a dejar ese sacrificio para que maten, Dios me perdona. Entonces los israelitas ya no se estaban arrepintiendo de sus pecados, sino empezaban a hacerlo un ritual. Como muchos, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo de aquí hasta el sábado voy a las discotecas, yo peco, yo fumo, hago lo que me da la gana, pero el domingo me voy a arrepentir en la iglesia. Es algo parecido. Y Dios empezó a enojar porque el pueblo de Israel estaba cogiendo todo esto a burla. Ya no traían los sacrificios con humildad y arrepentidos de lo que habían hecho, sino ahora traían los sacrificios por traerlos. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, miren lo que dice. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, perdón. Anoten este versículo que es muy importante para ustedes. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. ¿Se dan cuenta? Muchos han malinterpretado las escrituras, malinterpretan las escrituras. Por ejemplo, muchos diezman en las iglesias. No faltan los domingos, diezman en las iglesias, ayudan en todo lo que sea necesario, pero sin embargo viven una vida deliberada fuera de la iglesia. Viven una vida de pecado. Y Dios está diciendo, yo me complazco sí de que me den el diezmo, yo me complazco de que ayuden en la iglesia, yo me complazco de que no falten en la iglesia, sí. Pero dice, yo prefiero antes la obediencia que me estés dando todo eso, porque yo no lo voy a recibir, porque yo no necesito eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Yo prefiero que sean humildes antes que me estén a mí ofreciendo dinero o que me estén ofreciendo cosas. Prefiero que vivan una vida de rectitud, una vida buena, una vida honorable. Eso es lo que desea Dios. Dios no desea nuestro dinero. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en obediencia delante de Dios. Dios no tiene necesidades.
Dios no tiene necesidades. Voy a poner un ejemplo. Si yo hoy, Fabricio dice, hoy yo decido portarme mal, ¿quién se va a perjudicar? Yo me voy a perjudicar si me porto bien, ¿no es cierto? Pero si yo decido ahora, yo decido portarme mal, yo me voy a perjudicar si me porto mal. Pero si yo decido hoy portarme bien, ¿quién se va a beneficiar? Yo mismo. Pero ahí entonces llega la cuestión. Si nosotros nos portamos bien o nos portamos mal, Dios no se beneficia de lo que nosotros hagamos. Nosotros nos beneficiamos de lo que nosotros hagamos. Si nosotros nos portamos bien, Dios nos va a bendecir. Si nosotros nos portamos mal, Dios también nos va a castigar. Pero a Dios no le beneficia en nada que nosotros nos portemos bien o nos portemos mal. Pero eso depende de cómo ustedes quieran vivir. Si quieren vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida de la mano de Dios, entonces debemos de obedecer a lo que dice la Escritura. ¿Cuál es la manera para poder obedecer a Dios? 3 maneras que Dios ha dejado estipulada. Una es a través de la lectura de la palabra. Tomando, como les he dicho, no les estoy diciendo que estés en todos los días, las 24 horas leyendo la Biblia, pero por lo menos que tomen un tiempito para leer 1 o 2 capítulos de la Biblia. El segundo paso es a través de la oración. A través de la oración, Dios nos va a ayudar a poner en práctica lo que dice la palabra. Y el tercer paso es a través de darle alabanza a Dios. ¿Cómo podemos dar alabanza a Dios? Cuando nosotros nos encontramos en nuestras casas, ponemos una alabanza y cantamos a Dios y agradecemos por el día que nos ha dado, porque estamos con vida, porque no nos hace falta nada y agradecemos a Dios. ¿Ya? Entonces esa es la manera de que Dios nos dice que nos acerquemos. Recuerden, todo esto es para nuestro beneficio. Esto no es para el beneficio de Dios, porque Dios es autosuficiente. Él no necesita de nada. Y Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén.